En Sudamérica, Ecuador es un ejemplo revelador de la amenaza que representan los grupos criminales locales que colaboran con traficantes internacionales. Esto es lo que señala Naciones Unidas en su reporte global sobre la cocaína de 2023. Ubicado entre dos grandes productores de coca, Colombia y Perú, Ecuador es uno de los principales puertos de salida de cocaína hacia el mercado internacional. Un mercado en el que rivalizan bandas locales que han convertido las cárceles del país en centros de operaciones fuera del control del Estado. Tras una nueva reyerta en la cárcel de Guayaquil, una reyerta mortal, este mismo martes el gobierno de Guillermo Lasso anunció el estado de excepción en todos los centros penitenciarios del país. El tema importante y la misión es poder restablecer el orden en este centro de privación a fin de precautelar la vida, la salud, la seguridad de las personas privadas de la libertad, de los funcionarios. En este momento estamos en las operaciones, estamos controlando el centro de privación de aquí para poder en este control luego entregar a la institución que le corresponde. Un nuevo estado de excepción que se suma al ya decretado el lunes en las regiones de Manabí, Los Ríos y en Cantón Durán. Eso tras el asesinato del alcalde de Manta. Una larga crisis de seguridad que ahora se enmarca en plena campaña electoral, pero que no es reciente, viene de lejos. Ya en 2022, Ecuador fue el país de Latinoamérica donde hubo un mayor incremento de las muertes violentas. Concretamente, respecto al 2021, aumentaron en un 82%. Nos vamos a preguntar aquí en el debate de France 24 cómo ha llegado Ecuador a esta situación y cómo revertirla. Para ello contamos con Nadia Villón. Ella es abogada especializada en Derecho Constitucional y asociada a la firma Ius Nova Abogados Digitales. Ella nos acompaña desde Guayaquil, esa localidad clave para la cuestión que vamos a abordar aquí en el debate de France 24. También desde Quito nos acompaña Simón Pachano, politólogo, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Muchísimas gracias a los dos y antes de entrar en materia les recuerdo a nuestros televidentes que ustedes también son parte de esta conversación que abrimos aquí en el debate. De hecho, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales con el hashtag eldebatef24 y nuestras cuentas las encuentran como @France24_ES. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en Threads. Y recuerden que pueden volver a escuchar este programa o a verlo en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Ahora sí, sin más dilación, empezamos este debate dedicado a la situación de violencia en Ecuador. Y empezamos con Nadia Villón. Si le parece, le doy a usted la palabra para que nos explique rápidamente cómo es la situación en Guayaquil, que los medios de comunicación dibujamos un poco como si fuera el infierno sobre la tierra, pero le pregunto exactamente cómo es el día a día en esa localidad ecuatoriana. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y sobre todo para poder discutir un tema tan importante que no solamente tiene efectos a nivel nacional, sino también efectos a nivel internacional. El día a día en Guayaquil simplemente es caótico y no es una exageración de mi parte. Todos los días en Guayaquil usted encuentra noticias en que las personas han sido violentadas en sus vidas, les han violentado sus pertenencias, que las personas siguen siendo extorsionadas a través del sistema de vacunas y inclusive es noticia diaria la ola de secuestros que hay en esta ciudad de Guayaquil. Por preferirme únicamente a Guayaquil, aun cuando se reconoce que este es un problema que abarca todo el estado ecuatoriano. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esto? Bueno, yo podría decir solamente a breves rasgos que esto no es otra cosa más que la demostración de un Estado que cuenta con un gobierno que ha fracasado de manera absoluta y que no ha precautelado por ningún sentido el bienestar de los ciudadanos, ya sean los que estamos en libertad y mucho menos pues de los ciudadanos, de las personas, perdón, privadas de la libertad. Esto ya se puede evidenciar por la escasa política pública en materia de seguridad y por
pensar que son las declaratorias del estado de excepción el remedio a esta enfermedad. Sí. Entonces, definitivamente esto responde a la falta de compromiso y a la ausencia de una política pública en materia de seguridad que sea efectiva y eficaz. Nadia, si le parece, vamos a profundizar en todas estas cuestiones que usted mencionaba a lo largo de este debate. De hecho, aprovecho, Simón, también para proponerles a ambos que estructuremos el debate de la siguiente manera, empezando por las causas que llevan Ecuador a esta situación y por cómo revertirlas eventualmente. Simón, voy con usted primero para tocar un tema que comentaba Nadia, y es el hecho de que este es una cuestión que, bueno, ponemos mucho el foco en Guayaquil, pero que afecta a todo el país. Le pregunto desde Quito precisamente cómo se vive esta situación del aumento de la inseguridad en todo Ecuador. Gracias, un saludo cordial, gracias por la invitación. Sí, yo creo que se vive con un sobresalto permanente, se vive con, digamos, una preocupación por parte de la ciudadanía porque Ecuador no ha tenido este tipo de fenómenos, digamos así, de la inseguridad a lo largo de su historia. Durante mucho tiempo Ecuador se consideró como una isla de paz, como se le gustaba decir, sobre todo a los políticos ecuatorianos, y en gran medida eso era una realidad porque no teníamos las situaciones que habían afectado a los dos vecinos en el norte y en el sur. El fenómeno de la inseguridad en los últimos años en gran medida tiene como origen la presencia de las redes de narcotráfico. Creo que ese es un elemento fundamental, entender que el narcotráfico ha permeado al Ecuador en varias de sus facetas, en varias de sus actividades, incluyendo la actividad económica y desafortunadamente en los últimos años la actividad política también. Esto ha sido, como decía, un fenómeno nuevo y por lo tanto sorprendió al Ecuador sin una política integral para responder a este fenómeno. Ecuador no ha tenido una definición de política que incluya todos los aspectos que demanda el combate al narcotráfico. ¿Cuáles son estos aspectos? Desde política internacional hasta política de seguridad pública, de fortalecimiento de las instituciones de combate a la delincuencia, policía, militares, etcétera. Y por lo tanto estamos frente a un problema que pone en duda la capacidad del Estado. Y creo que eso es lo que tenemos en este momento. Y obviamente para ser más puntual en la pregunta respecto a las ciudades, en algunas ciudades se siente mucho más que en otras, sobre todo en las ciudades en que tienen ciertas condiciones que ofrecen ventajas, llamémosle así, para la actividad del narcotráfico, como por ejemplo son los puertos. El puerto de Guayaquil, el puerto de Esmeraldas y el puerto de Manta son las más afectadas precisamente por esa condición, no por otra que tenga que ver con su población, sino por las actividades que se desarrollan. Bueno, volvamos a este momento en que Ecuador deja de ser una isla de paz, como nos comentaba usted, Simón, a ser un foco de interés para el narcotráfico internacional para instalarse a operar desde el territorio. De hecho, Naciones Unidas, en este reporte global sobre la cocaína que mencionábamos al principio de este programa, señala que traficantes de los Balcanes y miembros de grupos criminales italianos, también señala carteles mexicanos en otros puntos de este reporte, se han instalado en Ecuador para establecer líneas de suministro directa a los mercados europeos, también norteamericanos, y que de hecho se han acercado a la producción de suministros y a la venta al por mayor, ¿no? Hablábamos al principio de que pues, Ecuador es también víctima de su situación geográfica, situado al lado de Colombia y de Perú, los grandes productores de coca de la región. Le pregunto, ¿en qué momento, Nadia, se da esta posibilidad del narco global de interesarse por Ecuador y efectivamente operar desde Ecuador? Bueno, desde mi opinión personal, pienso yo que desde el momento que conocimos el problema de angostura entre Colombia y Ecuador,
en donde se puede evidenciar cómo el gobierno de turno mantenía conversaciones con los jefes al mando de la FARC. A partir de ese momento nosotros ya podemos hacernos una idea realmente de cómo el Estado ecuatoriano, a través del gobierno de turno, pues no, se prestaba inclusive para conversar con representantes no gratos para la comunidad ciudadana. Empecemos por ahí. De otro lado, también habría que recordar que se eliminó el Ministerio de Justicia aquí en el Ecuador y que de alguna u otra manera eso también coadyuvó para que empiecen o den inicio a los problemas internos dentro de los centros penitenciarios, sin dejar a un lado también las políticas tan flexibles en lo que tiene que ver con situaciones migratorias aquí en el país. El Ecuador, dicho desde la Constitución de la República, es un estado de puertas abiertas, donde la política migratoria es muy flexible, entonces somos un país de frontera abierta. Entonces eso también da oportunidad a que todo este tipo de influencias, ¿verdad?, lleguen acá al país y se asienten de la manera que se ha hecho. Otro hecho que también podría yo alegar al respecto es que en algún momento, pues, dentro de este gobierno, también en Manta o en toda la provincia de Manabí, por decirlo mejor, ¿verdad?, se implementaron radares para poder detectar, pues, no, estas líneas del narcotráfico, y que también eso coadyuvó a que en el Ecuador se desate esta guerra interna que hoy en día vivimos. Nadia, le pregunto exactamente que especifique cuando habla del gobierno de turno, ¿de qué gobierno se está hablando? Bueno, la implementación de los radares, cuando me refiero al gobierno de turno, me refiero al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Simón, le pregunto, ¿el problema viene del gobierno de Guillermo Lasso o, digamos, este cambio viene desde hace más tiempo? ¿Cuál es el punto de inflexión en el Ecuador? No, viene de hace más tiempo y creo que, como señalaba la colega Nadia, viene desde el momento en que se descubrió que parte de la dirección de las FARC, del grupo, digamos, guerrillero colombiano vinculado al narcotráfico, operaba desde territorio ecuatoriano. Eso fue en el año 2008, bajo la presidencia de Rafael Correa, que es precisamente a lo que ella se refería. Yo estoy de acuerdo que en gran medida ahí se hace evidente la presencia en territorio ecuatoriano de este tipo de grupos. Y creo que hay que considerar que estos grupos aprovechan de Ecuador, primero por lo que señalaba yo antes en mi primera intervención, de que Ecuador no tiene una política de seguridad clara que implique todos los aspectos que demanda el combate a este tipo de fenómenos. En segundo lugar, Ecuador les da una ventaja por el hecho de ser un país dolarizado, es decir, aquí es muy fácil el lavado de dinero. Y tercero, los grupos de narcotráfico, los grupos transnacionales, tanto colombianos como de otros orígenes, incluso brasileños que vienen por el lado de la Amazonía, han utilizado a las pandillas locales para el tráfico dentro de Ecuador, desde las fronteras ecuatorianas hasta los puertos, y para el microtráfico. Y eso es en gran medida lo que desata la violencia que estamos viendo. Por ejemplo, lo que ha sucedido en estos 3 últimos días es un enfrentamiento entre 2 de estas pandillas. Los tiguerones y los lobos son los que se han enfrentado, y son ellos los que están protagonizando estos hechos, en donde hay, digamos, afectación a la población civil que no tiene nada que ver, pero también hay un incremento por vía de estos mismos de la delincuencia común. Entonces es un fenómeno que se reproduce muy, digamos, dinámicamente, por decirlo así.
Y le pregunto en particular, disculpe por la insistencia, es para intentar aclarar lo que ha venido pasando recientemente. Quizás está relacionado con esto que usted comentaba, con estas disputas entre pandillas locales. ¿Por qué 2022 en Ecuador se convierte en el país de América Latina donde más aumenta las muertes violentas, con ese 82% de aumento respecto a 2021? ¿Qué pasa en ese año? Bueno, creo que también hay que considerar los efectos de la pandemia, que seguramente, digamos, incidieron sobre estos niveles de violencia, a partir básicamente del empobrecimiento de la población, sobre todo la de menores recursos, que ya venía, digamos, viviendo condiciones muy precarias, ¿no? Y luego, por incremento de la actividad de narcotráfico, sobre todo por la apertura de mercados que posiblemente antes no estaban al alcance de la mano de estos grupos desde acá de Ecuador. Me refiero sobre todo al mercado europeo. De lo que se conoce, la mayor parte de la droga que se embarca en Ecuador no va tanto a Estados Unidos, sino más bien a los países europeos. Entonces, me parece que hay un reordenamiento de estos grupos en términos de, si se quiere, su mercado, y por lo tanto hay una mayor incidencia acá en Ecuador. Claro, según la Organización Aduanera Mundial, el 25% de las incautaciones de cocaína que se hicieron en las fronteras de Europa Occidental y Central provenían de Ecuador. Estaba por delante, o sea, era el primer país de proveniencia de las incautaciones, por delante de Brasil, lo que es un poco ilógico en términos de ruta. ¿Por qué es más fácil exportar desde Ecuador que desde Brasil? Nadia le trasladó esta pregunta a usted. Perdón, si me permite Sí, algo Simón. antes, que me disculpe Nadia por interrumpirle, pero creo que hay dos factores que llevan a eso. El uno, el que decía ya antes, que aquí en Ecuador hay menos controles, por lo que no ha habido una política, y también por la dolarización misma. Y segundo, me parece a mí que es también por lo que señalaba Nadia antes, esta facilidad de establecerse en Ecuador, que es un país de fronteras abiertas, digamos, y por eso vemos la presencia, por ejemplo, de mafias albanesas en Ecuador. Nadia, le traslado, entonces veo que estaba asintiendo a las respuestas de Simón. Le traslado otra pregunta para avanzar en este debate, y es que según Naciones Unidas también la demanda global de cocaína continúa aumentando y de hecho Ecuador no es de los principales consumidores, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo atajar la situación? Porque si la demanda aumenta es bastante naif pensar que no habrá producción en algún lugar o que no habrá tráfico. Bien, yo lo que quiero dejar asentado aquí y quiero que mi idea en este debate quede clara, es que evidentemente un Estado depende de las decisiones de la administración pública. Entonces, si no tengo un buen plan respecto de cómo la administración pública va a actuar para poder prevenir, para poder posteriormente sancionar, si no tengo aquello, entonces no hay mucho que podamos hacer al momento. ¿Y por qué digo eso? Se siente un aire aquí en el país en el que ya no se quiere hacer absolutamente nada porque estamos a menos de un mes, de unas nuevas elecciones presidenciales. Entonces, lo que se siente es que lo que está haciendo el gobierno es solamente sobrevivir para ver qué pasa después, ¿verdad? Pero no existe un verdadero plan para que se pueda precautelar cualquier tipo de situación anterior. Entonces, creo yo que si no tenemos esa verdadera política pública que ataque o combata a la delincuencia, en este sentido específico, al narcotráfico, entonces lamentablemente ahorita estamos de brazos cruzados porque ni siquiera existe un plan
a corto plazo en el que nosotros como ciudadanos podamos quedarnos tranquilos y decir, ok, esta va a ser la cura para el dolor de cabeza que tenemos ahorita hasta que pues tengamos un nuevo gobierno. Definitivamente las políticas deben de fortalecerse más, deben de ser mucho más castigadoras y deben de estar 100 pasos adelante para poder prevenir cualquier situación que pueda venir después. Entonces, ya que decide llevar la conversación por ahí, me gustaría reaccionar a esto que estaba comentando, preguntándole precisamente por estas políticas más castigadoras. Vemos que ha habido un aumento de la población carcelaria en Ecuador y que eso ha llevado a que las pandillas se tomaran el control de las cárceles, prácticamente dejando de lado la autoridad del Estado. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? es que el problema no es el castigo, porque evidentemente si uno comete una infracción, ya sea delictuosa o contravencional, tienes pues efectivamente que responder ante la ley. Y si ese castigo es que estés en la cárcel, pues eso hay que hacerlo. El problema viene desde adentro, cuando no existe un verdadero control dentro de las cárceles, cuando en las cárceles las pandillas se las toman y tienen total libertad para poder hacer llamadas telefónicas para poder extorsionar a la ciudadanía desde la cárcel, para poder ellos extorsionarlos, desde el momento que se les permite que tengan armas, municiones, y desde el momento que se les permite hacer todo lo que hacen dentro de los centros penitenciarios. Entonces eso una vez más me lleva a concluir de que no existe una buena administración dentro de los centros penitenciarios. Usted ha hablado mucho de Naciones Unidas y me alegra porque precisamente hace menos de un año, ¿verdad?, estuvo aquí en el Ecuador una representante de Naciones Unidas para que nos iba a hacer un plan para poder de alguna u otra manera verificar o establecer cuáles serían los caminos para poder fortalecer las políticas dentro de los centros penitenciarios, y eso no arrojó ningún resultado, no tenemos absolutamente nada. Entonces, que en las cárceles pasen situaciones como las que conocemos a nivel nacional y a nivel mundial, no es culpa de la ley sancionatoria, no es culpa tampoco de que en la cárcel hay una sobrepoblación carcelaria, es responsabilidad precisamente de quienes no tienen un verdadero plan, un plan eficiente para poder controlar la situación en la cárcel. Simón, le pido que reaccione a lo que nos comentaba Nadia. Ahora, el estado de excepción que ha decretado el gobierno ecuatoriano por 60 días en todas las cárceles del país puede restablecer el control del Estado sobre los centros penitenciarios y al mismo tiempo puede tener alguna afectación en lo que representa al narcotráfico que sale desde el país. Esas medidas son necesarias, pero no son suficientes, por supuesto. Deberían ser parte de una política integral. Lo que no existe es esa política integral. No existe una política que comprenda que el narcotráfico es un problema multidimensional, es decir, que tiene muchas aristas y que todas esas aristas deben ser, digamos, consideradas para definir una política. No se trata solamente de un plan de respuesta a la violencia o de un plan para los centros penitenciarios, las cárceles. No, se trata de una visión integral donde entra la economía, entran las relaciones internacionales, entran acuerdos con otros países. Por ejemplo, hablábamos de la Unión Europea. Tiene que haber un acuerdo con la Unión Europea para ejercer muchos más controles justamente de lado y lado. Es una política donde debe definirse el rol de los militares y no solamente el de la policía. Es una política que debe incluir, y este es un aspecto fundamental, al Poder Judicial. Gran parte de los problemas se debe también a la impunidad en que quedan los detenidos por la cantidad de droga decomisada, pero que salen libres al siguiente día, por decirlo así, porque el Poder Judicial no actúa como debe actuar. Es decir, hay, como digo, múltiples aristas, hay muchos factores y esa es la política integral que se debe hacer. Esa política no la han hecho los gobiernos ecuatorianos. No me refiero solo al gobierno de Guillermo Lasso,
que lleva 2 años de ejercicio, sino al gobierno anterior y al anterior a ese. Es decir, los últimos gobiernos, los 10 años de Rafael Correa, 4 años de Lenín Moreno y 2 años de Guillermo Lasso, no se ha definido una política integral. Y le pregunto, Nadia, si el narco ha penetrado en las esferas del poder político a lo largo de estos últimos años. De acuerdo a lo que podemos evidenciar desde las noticias que nos dan y las diferentes denuncias que hacen los mismos sectores de la política, pues la respuesta me lleva a una sola y es decirle que sí. Han existido y existen aquí en el país señalamientos claros y directos de que ciertos involucrados en la política, ciertos políticos, pues están involucrados en casos de narcotráfico. Y bueno, esa es la respuesta que yo le doy al respecto, en el que obviamente me baso en lo que es conocido por todos. Simón, le traslado si esta campaña electoral en la que está enmarcada Ecuador y que, como nos decía Nadia, se ve como una línea hacia la cual hacer una patada hacia adelante, digamos. ¿Alguno de los candidatos tiene propuestas para revertir la situación? ¿Y qué distintas propuestas tenemos en el panorama político? Las propuestas de los candidatos se restringen fundamentalmente al aspecto represivo, al aspecto, digamos, de combate armado al narcotráfico. Pero de lo que yo conozco y por mi propia profesión, yo sigo al día la política, no encuentro que haya una propuesta integral como la que señalaba antes, de una política de una definición de política multidimensional para enfrentar al narcotráfico. Respecto a si está permeada la política, hay digamos, ciertos indicios de que puede ser así. Pero sobre todo lo que se ve es que hay un ataque a políticos que seguramente consideran obstáculos estas bandas narcotraficantes. Acaban de, como ustedes lo dijeron al inicio, acaban de asesinar al alcalde de Manta, del puerto de Manta, y días antes asesinaron a un candidato a la Asamblea Legislativa, y ha habido varios de estos. El alcalde de Durán sufrió un atentado del que felizmente no, digamos, salió con vida, no fue asesinado. Es decir, hay un ataque también a la política, por lo menos, sino una penetración en la política. Y a raíz de la inseguridad, ¿no?, que vive Ecuador, pero que en mayor o menor medida también viven otros países de la región, son distintos los sectores, sobre todo a la derecha, que dicen querer emular las políticas de Bukele en El Salvador. Ecuador no es menos, y hay un candidato que se llama Jan Topic que tiene un poco el discurso de ser el Bukele ecuatoriano. Sin embargo, parece que en las encuestas tampoco está teniendo mayor acogida entre la sociedad ecuatoriana, ¿no? Una respuesta con esta mano dura e implicando este tipo de régimen de excepción. Nadia, le traslado a usted la pregunta. Gracias. Según lo visto en las encuestas, sí, Jan Topic realmente no alcanza ni siquiera la cuarta de simpatía de los ciudadanos. Realmente de lo que se ve, quien ahorita está tomando la posta es la candidata de RC5, Luisa González, que bueno, no es otra persona más que representa lo que en algún momento fue el gobierno de Rafael Correa. De hecho, es la candidata de él como el líder de ese partido. Y evidentemente sí, Jan Topic, aun cuando se ha presentado con su discurso de reprender a la delincuencia, indicando pues que tiene formación militar, que inclusive él ha sido parte también de ciertos conflictos, pero realmente eso no le ha alcanzado para ganar la simpatía de la población ecuatoriana, ¿no?, de acuerdo a lo que establecen las encuestas.
Pues Nadia y Simón, para ir concluyendo un poco este debate, para ir cerrando las ideas, les pido un poco sus conclusiones respecto a si para abordar la violencia desatada por el narco en Ecuador se necesitaría pensar de forma más global sobre la llamada lucha contra las drogas a nivel internacional. Empiezo por usted, Simón. Sí, mientras no se legalice el consumo de drogas, obviamente con todas las reglas que deben existir para eso, mientras eso no suceda, es necesario definir una política que, insisto en lo que decía antes, no es una política simplemente de un país, ni es una política destinada a un aspecto específico como puede ser el del combate a tiros a la violencia. Es una política que debe hacerse de común acuerdo con todos los países involucrados. Y eso es lo que no se ve y no se encuentra una voluntad adecuada en ese sentido, ni dentro de los países ni en las instancias, digamos, multilaterales que los unen a ellos. Ni siquiera con la llegada de Gustavo Petro al gobierno de Colombia, la colaboración entre Colombia y Ecuador ha podido cambiar de rumbo. No, hay colaboración, por supuesto hay colaboración, pero sigue siendo insuficiente. Sigue siendo todavía restringida a ciertos aspectos del problema, que se los controla en algunos casos, en otros casos es muy difícil hacerlo, pero la dimensión del problema exige mucho más que eso. Simón, perdón, para aclarar un poco, usted dice que mientras no se legalice el consumo de drogas a nivel prácticamente internacional, hay que, como usted dice, establecer ciertas reglas de cooperación global. ¿Usted cree que entonces ese es el objetivo, la legalización del consumo de drogas? Sí, debe ser un objetivo que hay que discutirlo cómo hacerlo, en qué sentido permitir el uso de drogas controladamente, por supuesto, pero eso elimina casi de raíz los intereses económicos que están por detrás. Nadia, le traslado esta pregunta. ¿Usted también cree que la solución global finalmente es legalizar el consumo de drogas? Bien, realmente yo considero que esa no es la solución, más allá, porque si analizamos el narcotráfico desde una política transnacional, ¿verdad? Podemos establecer de que los grupos de los narcotraficantes lo que hacen es que se adueñan de los territorios y realmente por eso es son los conflictos, por la lucha de territorios. Entonces, que al final del día el Estado también forme parte de la solución, entre comillas, legalizándola, pues eso realmente no acabaría con el problema mayor y que es el de la violencia. Pues no, porque no, además de que, en mi opinión muy personal, un acto que trae consecuencias tan nocivas para toda la sociedad no puede ser vista por ningún motivo y por ningún lado como un objeto lícito. Sin embargo, para contestar su pregunta y terminarla, yo opino que evidentemente se debe de tomar la posta a raíz de una solución que tenga en cuenta, ¿verdad?, aspectos globales y todo lo que desencadena el narcotráfico, porque no solamente se trata de los hechos de sicariatos como los vemos día a día. Sepamos que violencia existe dentro del núcleo familiar, violencia existe en el sector laboral, violencia existe en la calle, y todos estos hechos consecutivos de violencia al final del día lo que causan es desagrado y temor dentro de la sociedad. Entonces, la lucha tiene que ser para la eliminación de la violencia en todas sus aristas. Sí. Ya, obviamente, hoy en día nuestro foco de atención es la violencia causada por el narcotráfico, pero al final del día en el Ecuador no solamente se sufre de violencia a causa del narcotráfico, violencia a causa del machismo, violencia a causa de ideologías, violencia política, violencia simbólica. Entonces, el punto es buscar soluciones
a la violencia de manera global y que de alguna u otra manera acojan y cobijen a todos los tipos de violencia que dañan dentro de un Estado. Simón, para cerrar este debate le pido concretamente para atajar la violencia relacionada con las pandillas y con el narcotráfico, ¿puede ayudar la inversión estatal en términos de servicios, de creación de empleo, en términos de mejorar las condiciones materiales de la gente? Rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo. Sí, por supuesto, esa es la base, esa es precisamente la base. Hay que comenzar por una política económica y social que elimine las causas más profundas del involucramiento, sobre todo de los jóvenes, en la delincuencia. Y no quisiera dejar pasar lo de la legalización, digamos, de las drogas. Pensemos simplemente que ya prácticamente nadie en el mundo se muere por luchas por la distribución de licor. Desde que se legalizó el licor en Estados Unidos, se acabaron las mafias que estaban vinculadas a eso. Ciertamente. Pues Nadia Villón y Simona Pachano, lamentablemente se nos acaba el tiempo para continuar con este debate tan interesante. Les agradezco muchísimo a los dos por haber participado en este espacio de France 24.